En Proverbios capítulo 10, versículos 19 al 21, Proverbios capítulo 10, versículos 19 al 21, vemos que dice, en las muchas palabras no falta el pecado. El que es prudente refrena sus labios. La lengua del justo es plata escogida. La mente impía es lo mismo que nada. Con sus labios el justo dirige a muchos. Los necios mueren por falta de cordura. Wow. Es mejor pensar antes de hablar. Es mejor antes de decir, sí, pensar, ¿qué estoy diciendo? Siempre les enseño a los hombres, cada vez que tú dices sí a algo, estás diciendo no a otra cosa. Tú tienes que pensar bien cuando vas a decir sí. Porque eso implica que tu tiempo es limitado, tus recursos son limitados. Y si tú dices sí, estás diciendo no a otra cosa. ¿Me entiende? Ok. En Mateo capítulo 5, Jesucristo habla en los versículos 33 y 34. Dice aquí, ustedes han oído también que se dijo a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Wow. Qué triste, ¿no? Que honestamente yo estaba conversando creo que con Fernando y con Rocío hace un par de semanas, creo que con ustedes, no estoy seguro. Y les dije, y también con Roberto y con Anita, el mismo tema. Y les dije que hay personas que llegan a la iglesia, primer domingo, ni me conocen, no saben qué es lo que creemos, nada así, y me dicen, pastor, aquí estoy, voy a venir todos los domingos, cuenta conmigo. Cuando me dice eso así, la primera vez yo estoy pensando, yo no voy a contar con él para nada. Piensa que me está impresionando, así me está impresionando, pero es todo lo contrario, ¿no? Porque veo que esta persona no piensa en lo que está diciendo. Es una decisión emotiva y nada más, ¿no? Además dice aquí, cuando seguimos leyendo, dice, pero si yo les digo, no juren en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jurarás ni por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello tuyo. Amén. Eso es más cierto que nunca en mi vida, ¿no? Versículo 37. Cuando ustedes digan algo, que sea sí, sí, o no, no. Porque lo que es más de esto proviene del mal. En otra versión dice, proviene del diablo. No lo digo yo, sino lo dice la palabra del Señor. Y ahora una pregunta. ¿Cuántos cumplen con eso? Si tú cumples con eso, ¿podrías levantar la mano, por favor? Nadie. Yo tampoco. Es un reto para nosotros, pero no cumplimos. Y qué bueno que este capítulo se trata de esos holocaustos que nos hablan de Jesucristo, que Él pagó por eso. Él pagó por esos pecados para que podamos ser perdonados y cambiados. Amén. Versículo 5, Levítico capítulo 5, versículo 5. Todo el que cometa alguno de estos pecados confesará su pecado y presentará al Señor una oveja o una cabra como ofrenda de expiación por el pecado cometido. Entonces el sacerdote hará expiación por su pecado. Hemos explicado muchas de esas cosas en los primeros capítulos, pero aquí vemos algo interesante y algo nuevo. En todos esos capítulos, la persona pecadora tenía que presentar su holocausto al Señor, y ese holocausto tomaba su pecado y la persona terminaba perdonada. Pero aquí vemos algo interesante, porque cuando se trata de esos pecados, cuando tú haces un juramento y no cumples, etc., ¿qué pasa? Dice que primero, antes de presentar tu holocausto, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué dice aquí? Confesar.
confesar. Y la palabra confesar en el hebreo significa confesar. En voz alta, esa idea. ¿Ok? El que había hecho mal o había dicho algo y no había cumplido, tiene que hacer eso. Tiene que primero presentar el holocausto al Señor. Pero al presentarlo, tiene que confesar lo que había hecho. Sí, confesarlo en voz alta, porque literalmente estás diciendo, cuando tú confiesas tu pecado, estás diciendo que tú estás de acuerdo con Dios en cuanto a tu pecado. No vas a decir o pensar, bueno, es cualquier cosa, no es una gran cosa, porque todo el mundo lo hace. Además, lo hice sin querer. Todo el mundo dice que sí, y realmente es no. Para no quedar mal, para no ofender, ¿no? Todo el mundo, así. Si tú piensas así, no estás confesando tu pecado. Pero si tú dices, sí, no he cumplido con mi palabra, he mentido, y este pecado así mandó a Cristo a la cruz. Este pecado mío es bien serio. Eso es confesar tu pecado, para comenzar, ¿ya? Y ahora, ellos tienen que confesar sus pecados al sacerdote. Ay, Brian, aquí no hay cura. ¿Con quién confieso mi pecado? Bueno, en el Nuevo Testamento vemos que cuando se trata de recibir el perdón del pecado, confieso mi pecado ¿a quién? A mi sacerdote, Jesucristo. Cristo es el único que me puede perdonar. Pero tampoco no es, ok, le mentí a Orlando, no cumplí con Orlando, pero no importa porque yo confesé mi pecado a Cristo. Vamos a ver eso. En el Nuevo Testamento, confesar es confesar los unos a los otros. Santiago capítulo 5 dice, en el versículo 16, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo confieso mi lucha, mi debilidad, mi pecado, lo que yo he hecho, lo que estoy siendo tentado a hacer, ¿qué es lo que pasa? Cuando confieso lo que yo he hecho, todo sale a la luz. Y cuando sale a la luz puede haber restauración. Porque ¿qué pasa si yo le miento a Orlando y confieso mi pecado a Cristo nada más? No hay restauración entre Orlando y yo. Orlando sigue pensando, ese Brian es hipócrita. Ese Brian no cumple con su palabra. Pero cuando yo confieso primero mi pecado al Señor y recibo perdón, después me acerco a Orlando. Orlando, ¿sabes qué? Sí, te mentí. Orlando, yo he hecho mal. ¿Qué es lo que pasa? Puede haber restauración entre nosotros. Eso es muy importante, ¿no?